Jesús viajaba de pueblo en pueblo, enseñando a todos sobre el reino de Dios. A los expertos religiosos no les gustaba el mensaje de Jesús, sobre todo porque cada vez más y más gente creía en lo que decía. La gente que escuchaba las palabras de Cristo se asombraba porque enseñaba con autoridad. Les dijo a todos: este mensaje no viene de mí, viene de aquel que me envió. Un día en Jerusalén, Jesús estaba enseñando en el patio del templo. Los líderes religiosos llevaron a una mujer y le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida durmiendo con un hombre que no es su marido, y Moisés fijó una pena de muerte que es apedrearla. ¿Tú qué dices? Querían engañar a Jesús con esta pregunta y encontrar una acusación con la que pudieran condenarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en la tierra con su dedo. Así que repitieron su pregunta. En ese momento, él levantó la cabeza y dijo: si alguno de ustedes no ha pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a bajar la vista y siguió escribiendo. Al oír esto, uno a uno, empezando por el mayor, comenzaron a alejarse. Cuando Jesús se levantó, ella era la única que estaba con él en medio del patio. Él preguntó: ¿a dónde fueron tus acusadores? ¿Nadie te condena? Ella respondió: nadie, Señor. Entonces él le dijo: yo tampoco te condeno. Sigue tu camino y no vuelvas a pecar. Los líderes religiosos tenían derecho, según la ley, para apedrear a la mujer adúltera. ¿Qué les hizo alejarse? Los líderes religiosos no trajeron al hombre que participó en el adulterio. ¿Cómo nos muestra eso que estaban actuando por la dureza de sus corazones en lugar de su deseo de cumplir la ley? ¿Tú piensas que Jesús estaba siendo demasiado comprensivo al tratar con el pecado de ella? ¿Cómo lo sabes? Jesús no negó la ley. Entonces, ¿qué estaba haciendo al no condenar a una mujer culpable y en cambio darle una segunda oportunidad?